vamos a ubicar, como siempre, en la 14224, de acuerdo, la ISO 14224, una referencia que no podemos nosotros dejar de consultar y que nos va a dar entonces lo necesario. ¿Aló? Ajá, cuéntame. Ajá. Eh, ah, bueno, bien, yo le aviso entonces, déjame llamarlo y yo le aviso, ¿sí? Ah, listo, ok, perfecto. ¿Ya está donde Nora? Ah, bueno, bien, bien. Cae ahí de frente, ahí no hay lío, ¿vale? Que ahí no hay problema, cae de frente ahí sin lío. Listo, perfecto. Ah, porque... Dale, dale, porque... Chao, chao. Qué pena con ustedes que mi hermano anda por ahí. Bien, entonces tenemos el inicio. Recuérdense que este siempre va a ser el tiempo total entre fallas. ¿Ves? Aquí entonces ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es este punto importante? ¿Qué posibilidades que hay allí? Entonces yo tengo o me aparece la falla o intervengo programadamente. ¿Bien? Entonces aquí o tengo la falla o una intervención. Bien, entonces esto es lo que programada perdón, aquí tengo la intervención y acá me va a aparecer entonces la falla, ¿de acuerdo? Entonces yo intervengo, pero la falla me aparece antes. Y este que está acá, entonces es el tiempo total de reparación, con todo su tiempo. Fíjense que yo tampoco le he dedicado mucho a esto, pero después lo vamos a ver, ¿bien? Entonces este es el que me interesa, que es el que está asociado a la confiabilidad. O sea que esta parte está asociada a la confiabilidad y esta parte está asociada a la mantenibilidad. Y ahí nosotros vamos a ubicarnos con todos los señores. Y podemos hacer entonces curvas PF asociadas a esto. ¿Vale? Entonces hoy vamos a ver el mantenimiento predictivo. Ya nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Ahora esta falla nosotros vamos a monitorearla. Entonces básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una condición que vamos a poder monitorear. ¿Bien? Entonces el predictivo es una forma avanzada del preventivo. ¿Bien? ¿Qué es eso? Eso es, ¿se acuerda que nosotros solamente teníamos dos? Preventivo y correctivo. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de mantenimiento que nosotros tenemos. En correctivo tendríamos entonces, ¿de acuerdo? El mantenimiento avería, que es el clásico, la avería. El circunstancial y el de overhaul o parada planta, ¿de acuerdo? Esas son las tres variantes de correctivo. Y lo demás que nosotros tenemos son avanzadas del preventivo. Entonces que tenemos el predictivo, que es el primero que vamos a ver, el RCM, el TPM y todos aquellos que son avanzadas del preventivo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo no debo pasar del predictivo a correctivo, nunca. Yo siempre haré predictivo contra preventivo, RCM contra predictivo y TPM contra predictivo. Nunca paso ya. Y si hago preventivo contra esto. ¿Bien? Entonces es una avanzada del preventivo, o sea que tengo que tener, para tener un predictivo, obligatoriamente tengo que tener en mi sistema una base de preventivo montada, ¿de acuerdo? Yo ya tengo mi base montada. Entonces, ¿qué son? Un conjunto de acciones de mantenimiento, ahora de forma planificada y programada,
Esa planificación va a ser lo más importante, programada, incluso las de preventivos son programadas, ¿bien? Que se realizan en función ahora de la condición de operación. Entonces, este señor nos lleva ahora a hablar importantísimo, ¿de acuerdo? De la condición de operación. Bien, entonces nos dice en función de la operación de cómo, entonces, cuál es esa operación. Entonces, para yo aplicar ese señor, pues yo necesito, bien, un análisis técnico. Entonces yo necesito, por supuesto, ese análisis técnico, necesito instrumentos que me puedan medir eso, y necesito programas de inspección que ahora van a ser regulares o continuos. Yo tengo dos formas de hacer eso. O es continuo, o es remoto, o yo voy y lo hago, ¿de acuerdo? Pero utilizo instrumentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el predictivo y el predictivo? Que ahora estoy valorando una condición, ¿de acuerdo? Esa condición yo entonces la estoy llevando. O sea, necesariamente este señor, como estoy valorando esa condición, me conduce entonces a una ventana operativa. ¿En qué se basa esa ventana operativa? Esa ventana operativa se basa entonces en la condición que yo estoy midiendo. ¿De acuerdo? En esa condición que yo estoy midiendo, entonces, esta ventana operativa tiene entonces varias cosas. Tiene un rojo, puede tener un verde, tiene las luces, tiene lo que yo considere prudente. ¿Sí? Pero esa es una ventana operativa que es necesariamente la que me va diciendo esa condición. Ya yo no, entonces, no utilizo una persona, sino que utilizo un instrumento. En lugar de una persona que me inspecciona, utilizo un instrumento. ¿Es más costoso? Por supuesto. Por supuesto que es más costoso. Necesito ya una experiencia, un análisis técnico. Si yo voy a monitorear vibraciones, pues la persona tiene necesariamente que saber vibraciones. Ya no puede ser cualquier técnico, porque la vibración es una envolvente de un análisis de Fourier, ¿de acuerdo? Y ya tiene que saber matemática también, porque cualquier técnico no te sabe transformadas de Fourier. Entonces, ¿qué es ese pico que yo estoy viendo cuando yo hago vibraciones? Pues una limpieza de un pico que lo hace un instrumento, que yo podría solo saber el pico, pero si yo quiero ir más allá como ingeniero, entonces lo que hago es ese monitoreo. Bien. Entonces, ese monitoreo que yo voy a hacer desde el punto de vista de acá, entonces yo voy a hacer los monitoreos, ya sean continuos o remotos, pero para que yo no llegue entonces a recuerden que esto nosotros aleatoriamente no sabemos, esto puede ser para acá o para acá, nosotros no sabemos, y ahora esta condición, yo le voy a poner entonces la condición límite. Entonces yo ahora voy a limitar este señor hasta un punto, digámoslo así, verde, donde este señor va a ser, esta es la condición de monitoreo. Bien. Por supuesto, antes de la falla. ¿Es la panacea? Sí, es el mejor elemento que está existiendo, que el más costoso, por supuesto, ¿de acuerdo? Porque ahora, ¿dónde yo voy a poner este verde? Entonces estoy midiendo una condición y eso me puede ser en función entonces de la confiabilidad que yo tenga entonces de ese elemento. Bueno, bien, entonces esa confiabilidad me lo va a estar dando ese instrumento. Bien. Bien, entonces pasemos esto no... Bien, entonces acá tenemos, bueno, este no es necesario.
Bien, ¿cuál es el objetivo entonces? El objetivo es detectar la falla potencial, ¿de acuerdo? Profe, qué pena, ¿usted está compartiendo algo? Yo no estoy compartiendo con ustedes. Uy, No, señor. qué pena, qué pena. Voy otra vez para atrás porque no, o sea, no me... Ahora sí me están viendo. Sí, ya lo vi que me están viendo. Entonces ahora vamos aquí. Bien. Ahora sí me están viendo, ¿no? Sí. Les decía primero, vuelvo para atrás otra vez, porque esto no lo había dicho. Bien, aquí comencé. Este es mantenimiento predictivo. Entonces, estaba diciendo la definición. Es una forma, entonces, de avanzada del preventivo. Entonces, aquí tenemos el predictivo, el RCM y el TPM son avanzadas del predictivo, ¿de acuerdo? Que es un conjunto de acciones de mantenimiento planificadas y programadas. Entonces, programa, ya este señor es programado. Ahora estas tienen una planificación en función de una condición de operación. ¿Bien? Entonces, esa condición es la que yo voy a medir. ¿Qué utilizo para eso? Un análisis técnico. Yo debo ahora saber de desgaste, debo saber de vibraciones, debo saber de presión, temperatura, todas las cosas que yo voy a hacer. Y debo tener instrumentos que son especiales para medir. Por lo menos el palpador de vibración es un instrumento especial. La medición de la temperatura la puedo hacer con galgas, la puedo hacer con ¿con qué mido temperatura? ¿De acuerdo? Con termocuplas, ¿de acuerdo? K o J. ¿Con qué mido presión? Con presostato. ¿Con qué mido, con qué mido esfuerzos? Para los virtuales. ¿Esfuerzos con qué mido? Informaciones, ¿no? ¿Cómo las mido? ¿Con galgas? Con galgas extensiométricas. ¿Qué es una galga extensiométrica? Es un instrumento que tiene esta forma, ¿de acuerdo? Meto corriente por acá y entonces eso va adherido a un eje. Entonces este eje por lo menos yo le meto esta galga, bien, le meto corriente aquí, estoy exagerando un poco, positivo, negativo, y cuando el eje se mueve, entonces esto se estira hacia allá o se estira hacia acá y me da una variación de corriente. Esa variación de corriente yo la asocio a una deformación, ¿de acuerdo? Entonces me hago una variación de corriente. Aquí tengo corriente, deformación, y esto me da una recta, y entonces allí saco entonces, en esa línea recta, saco cuánto estoy midiendo del eje. Bien. Entonces, y esta condición la puedo hacer en condición mientras el eje está variando. Sí, yo lo puedo hacer, ¿de acuerdo? No es fácil, yo no he dicho que es fácil, pero sí se puede hacer. Entonces tengo, ¿de acuerdo? Galgas extensiométricas. Entonces puedo medir entonces, todos esos son los instrumentos técnicos. Galgas, puedo medir presión, temperatura, desgaste. ¿Cómo mido desgaste? Desgaste, ¿cómo mido? Esto es como mido esfuerzo y deformación. ¿Cómo mido desgaste? Este es el que no se ve a veces, ¿no? Vamos a poner aquí. Desgaste, ¿cómo mido? Desgaste se mide, normalmente se puede medir por pérdida de peso, ¿de acuerdo? Entonces peso y voy midiendo cuánto va pesando. ¿Es fácil? No es fácil, ¿de acuerdo? También se mide por distancia. También se mide por distancia. ¿Qué otra forma tenemos de medir desgaste? ¿Qué han visto ustedes en la carrera para medir desgaste? Los virtuales, desgaste.
Busquen ahí en internet cómo medimos desgaste. Bien, por distancia es la que yo más conozco y se mide desgaste usando el modelo. Entonces hay desgaste lubricado y desgaste seco, ¿de acuerdo? Entonces, aún con lubricación, entonces, cuando tengo lubricación y tengo desgaste, ¿de qué se trata eso? Si tengo lubricación y fricción, vamos a decirlo así, por fricción, ¿de qué se trata esto? Esto es lo que se conoce entonces como tribología. ¿De acuerdo? La tribología. Aquí en mecánica tenemos un tribómetro. No está completo, falta una parte, pero tenemos un tribómetro que hace mediciones tribológicas. Hola, ¿cómo estás? Hace mediciones tribológicas. Bien. La que yo más la tribología, ustedes lo tienen aquí como una materia que da el profesor Saldivia, una electiva, la tribología. Y estudia la lubricación y el desgaste. Yo les voy a hablar de esto, ¿de acuerdo? Tribología cuando ahora del predictivo, pues me toca un poco hablar de esto. Entonces tengo la tribología que va a medir esas cosas. Y también entonces el desgaste se mueve por la ecuación de Archer, el desgaste seco. Entonces el desgaste es igual a una constante de Archer multiplicado por la distancia por la fuerza entre la dureza del elemento, ¿no? Esta es la fuerza aplicada. Y esta es la distancia. Entonces, por eso le decía que se puede medir por distancia. Entonces, con distancia, esta distancia está asociada a esto y se mueve el desgaste. Pérdida de peso, peso 1, hago el desgaste y luego peso y digo por peso que se mueve. Y también tribológicamente hay unos ensayos típicos que se llama pin on disc, block on ring, que se llama pin on disc o block on ring, ¿de acuerdo? Con y sin lubricación. Entonces, esas son formas también de medir tribológicamente y luego con la fricción y esto puedo sacar, quiero saber entonces cuánto se ha desgastado. ¿Bien? Entonces, bueno, todos estos instrumentos, todos estos ven que ya el conocimiento, cuando yo hablo de predictivo, ya es ya una, bien, entonces ya tengo ese instrumento. Otra forma, bueno, carga tensiométrica y tengo, les decía entonces también que Profe, hay un compañero en sala. que quiere entrar, vamos a admitirlo por acá. Hay varios allí que no me han dicho nada. Claro, como ahora no estoy viendo la pantalla, entonces me tienen que avisar ahí cuando haya alguien. Entonces también la vibración mecánica, que es otra forma, vibraciones. Bien, entonces las vibraciones, normalmente, yo tengo una curva esfuerzo-deformación, esfuerzo contra deformación. Por aquí tengo el esfuerzo de fluencia. Acuérdense que yo diseño de aquí para abajo. Aquí tengo el esfuerzo máximo y por aquí tengo el SE, que se llama el límite de fatiga. Entonces, cuando el elemento vibra, él está, por lo general, está por acá.
¿de acuerdo? Está vibrando en este sector, un sector muy por debajo del límite, de tal forma que es total y absolutamente elástico. Bien, entonces él vibra por allí y yo mido esa vibración. Entonces yo tomo esa vibración. Bien, recuérdense que esto nada más para decirle que él está muy por debajo del límite de fatiga, no llega a vibrar. Es como vibra un puente. Un puente, usted se para en el puente y él vibra, ¿de acuerdo? Pero esa vibración no llega a superar este límite, por eso es que no produce fatiga, sino que está muy por debajo. Pero sí produce daño, está produciendo un daño, ¿de acuerdo? Pero ese daño no está asociado a fatiga, no genera una grieta, no está creciendo una grieta, no está muy por debajo de eso. Bien. Entonces, ese daño se produce, entonces nosotros sí lo registramos. Como hay una vibración, entonces nosotros registramos picos. Bien, entonces hacemos Fourier y eso nos tiene entonces ram, ram, bum, 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 bum. Y estos son los registros que nosotros tenemos normalmente. Bien, esto lo analizamos y analizamos picos de vibraciones, picos, ¿de acuerdo? Que van entonces picos. Y estos picos los asociamos, ¿de acuerdo? A una vibración que produce daño. Entonces, esto lo hacemos con un palpador que por lo general va por lo general va en el rodamiento, en el eje donde nosotros queramos medir vibración. Entonces, yo tengo un palpador, bien, que va encima del rodamiento. Acá tenemos por lo menos, tenemos un rodamiento. Pero esa parte del dibujo no se alcanza a ver en el dibujo. Vale, perfecto, vamos para atrás. Está así, hasta aquí está la vibración. Hasta ahí. Bien, entonces esta vibración, nosotros entonces tenemos un palpador, ¿de acuerdo? Que nos produce este pico, nos lo va analizando. Bien, ese palpador está encima de un rodamiento. Vamos a decir que está encima de un rodamiento y que ese rodamiento entonces está produciendo esta vibración. En esa vibración que está produciendo ese rodamiento, ¿a qué lo asociamos nosotros? Entonces ese pico empieza a crecer. ¿Por qué vibra un rodamiento? ¿Qué está fallando dentro de él? Se gasta la pista, ¿no? Bien, tenemos entonces los picos, los spelling, los desconchamientos de la pista. Y cada vez que el señor pasa entonces en la pista aparecen entonces unos huequitos, se llama desconchamiento, que no es otra cosa que pues fatiga, ¿de acuerdo? Fatiga que está asociada ahí. Y esa fatiga hace que se levante ese spelling, que se levante ese desconchamiento, y cada vez que el cosillo pasa por allí, nos produce plan, 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 ¿de acuerdo? Entonces yo tolero un tamaño de esto, yo tolero, digamos, hasta este tamaño. Hasta este tamaño tolero. ¿Bien? Aún con lubricación, el rodamiento lubricado, entonces, aún con una lubricación tendré un pico, entonces este pico es el que yo asocio, ¿verdad? Como una condición, y entonces por eso es que mido condición, para que no se condición de daño. Bien, bueno, todas esas formas entonces tenemos, bueno, respuesta a presión y temperatura, que esa no les voy a hablar a ustedes porque ustedes son expertos, ya vieron todas las térmicas donde les enseñan, ese es el día a día. ¿Por qué cae la presión en un intercambiador de calor? ¿A qué se asocia la caída de presión? A luz sucio, puede ser a luz sucio, a estancamientos en la tubería, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí se asocia a eso. Entonces ya eso es una condición. ¿Cuál es la condición? El luz sucio, la condición de caída de presión. Entonces todo eso son instrumentos. Todo eso monitoreo es lo que es el mantenimiento predictivo. Todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Desgaste, esfuerzo, deformación, vibración mecánica, todo lo que es tribología, toda esa condición la llevo. Y cada vez avanzamos más y más, ¿bien? En eso. Cada vez los instrumentos nos son más sutiles en la medición, nos avanzamos mucho. Bien,
Y la aviación, pues la aviación está completamente llena de todos estos instrumentos que nosotros medimos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que yo hago yo? Estoy ahora midiendo esa predicción, la estoy haciendo en función de una confiabilidad para que no me aparezca el daño. Entonces yo tengo que hacer el análisis de mi instrumento, de mi carga extensiométrica, de mi desgaste medido por distancia o mi desgaste medido por pérdida de peso. Fíjate que por pérdida de peso es como un poquito más difícil, ¿no? Yo tendría que ir, ¿de acuerdo? Mi desgaste medido por vibración, por el tamaño del pico asociado, por la presión asociada, por la temperatura asociada, y entonces ¿se me activa o no se me activa la ventana operativa? Entonces, ¿la ventana operativa qué es? Es lo físico que yo veo de alguna de estas mediciones que yo esté haciendo. Bien, entonces eso es. Entonces, la ventana operativa, por lo menos mientras el pico tenga el tamaño este rojo, ella trabaja en verde. Cuando alcanza el pico en este negro, se me prende el rojo. Y si me supera un poquito ese pico rojo, además de prenderse en rojo, me echa una alarma, ¿de acuerdo? Y si yo todavía no actúo, yo le digo, la programo para que ella actúe sola, apágame la máquina. Bien. ¿Qué me da esto? Me da la posibilidad de yo estar un poco más tranquilo, ¿verdad? Entonces, bien, ya tome de... Bien, en el predictivo tenemos que aprender todo esto, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar un poco de tribología. Esto lo van a ver en una materia, ¿de acuerdo? Esto lo van a ver en una materia. Si quieren, hablamos esto me estoy tratando yo de hacerlo, de medir con carga extensiométrica en ejes, ¿de acuerdo? En condición elástica, por supuesto, no puedo medir condición plasticidad, porque no necesito tampoco. Acuérdense que esto está asociado a una curva, también yo lo asocio a esta curva de tracción y generalmente estoy por acá, ¿de acuerdo? Por debajo del SY. Entonces, entre el S de fatiga y el SY. Siempre lo tengo que estar asociando a esto, ¿de acuerdo? Al esfuerzo de formación. Porque el eje viene, el eje lo diseño a partir de esa curva, entonces por supuesto lo tengo que asociar a la deformación. Bien, entonces si mido deformación, pues estaré en este lado, ¿de acuerdo? Deformación real o deformación nominal, lo que yo considere prudente. Aquí la verdad que yo no sé si esto lo ven ustedes en alguna materia, ¿no? Yo cuando me formé como ingeniero sí teníamos esto, teníamos un cilindro y el cilindro no le ponía aceite, tenía un gato hidráulico, de estos gatos hidráulicos uno le metía presión y empezaba a deformar esto. Esto está en estrella y uno medía los esfuerzos. Eso puede ser una buena tesis, pero para los que hacen eso, ¿no? ¿Bien? Con esto yo estoy trabajando, pero para medir en el eje, quiero medir esfuerzos en el eje y asociar estos esfuerzos que estoy teniendo con la potencia que está transmitiendo el eje. Bien. Vamos a admitir aquí otros que andan por acá. ¿Preguntas, jóvenes? Jóvenes, preguntas, los virtuales, los presenciales. Bien, entonces seguimos por acá. Predictivo, bien, entonces seguimos acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las inspecciones? Ya sean remotas o sean in situ, detectar el estado técnico, detectar cuánto se ha deformado, detectar cuál es el pico, detectar cuál es el desgaste, ¿de acuerdo? Esa es la condición. Y yo lo puedo hacer llevando el instrumento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de...? Yo lo puedo hacer con monitoreo discreto o con monitoreo continuo, ¿de acuerdo? Discreto o continuo. Cuando lo llamo discreto, es que me voy con mi computador, mi palpador y mido el pico.
Me voy con mi galga extensiométrica, la mido, la pego. Esto es un arte pegar esto no es fácil, ¿de acuerdo? Llegó Euler. Entre. Entonces, me voy y mido de forma discreta esto, ¿vale? Esto también es muy difícil mantenerlo continuo. Como he dicho, esto es continuo, es bien pegado. Bien, me voy con el... y mido presión. Me voy y mido temperatura. Entonces, o continuo, entonces son todas esas ventanas que nosotros vemos, que están llenas las máquinas, la sala de máquinas de cualquier planta donde nosotros vayamos, pues vemos puras ventanas operativas. O sea, cuando estoy instalado, puro predictivo. Es la gestión de mantenimiento más grata es el mantenimiento predictivo. Bien, ese es el que se desea tener. Entonces ya saben, ¿lo hago discreto o lo hago continuo? Algunas cosas relacionadas con el predictivo los vemos aquí. Algunas condiciones donde yo puedo operar, ¿de acuerdo? Entonces lo vemos aquí. Esa es una curva de degradación. Y entonces vemos entonces los primeros defectos. ¿Cuáles son los primeros que yo lo puedo detectar? Ah, se me pasó, fíjense que allá, ultrasonido. No lo puse tampoco. Bueno, vamos a decir que lo vamos a poner acá. ¿Qué puedo detectar con ultrasonido? Puedo detectar en principio grietas. Entonces, con el ultrasonido puedo entonces detectar, no digamos grietas, digamos defectos. Defectos físicos. Entonces, grieta, hoyo, bueno, algunos logran detectar con esto esfuerzo. ¿Ven? Entonces tenemos otro, que es la termografía. Y estos son los que nosotros, termografía. Es como un poco desordenado, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de orden a esto. Entonces tenemos acá galgas, vibraciones, tenemos por acá desgaste, que está asociado a la tribología. Tenemos por acá ultrasonido. Y tenemos por acá termografía. Entonces, claro, estos son ensayos, por lo general se les conoce como ensayos no destructivos y pretenden entonces dar cuenta de una posible falla que se aparece. ¿Bien? Estos son los que vamos a ver nosotros en el laboratorio. De eso tenemos entonces acá en la escuela, tenemos el ultrasonido, el phase array, ¿bien? Y tenemos entonces la termografía, esos dos. Fíjense que son iniciales en el desgaste, ¿de acuerdo? Todavía la grieta, el defecto no ha crecido tanto. La termografía me permite ver cosas calientes, esa la vamos a ver en el laboratorio, no la voy a dar ahorita acá. También entonces esta tribología me permite hacer el análisis de aceite. Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Esa tribología, el análisis de aceite. Luego tenemos vibraciones, fíjate que ya las vibraciones pasan a otro nivel de daño. Las cosas auditivas y las cosas ya de temperatura. ¿Bien? Entonces vemos que cuando ya la temperatura, ya estamos en una fase 4, ¿de acuerdo? O sea, cuando ya esta temperatura aparece, ya estamos en un desgaste, pero terrible. Entonces, en esta medida nosotros podemos desgastar, podemos asociar la curva de qué tipo de desgaste yo puedo tener. Bien, y todo eso, por supuesto, como curva de probabilidad de falla o PF. Bien. Bien, entonces, ¿alguna inquietud hasta acá? Bien, entonces ese es el predictivo.
Bueno, estos son los ensayos descriptivos. Ventajas del predictivo. Entonces, este método garantiza el mejor cumplimiento de las exigencias, ¿de acuerdo? Casi que logro anteceder a la falla. Tengo que hacer un estudio exhaustivo de cuándo aparece la falla. De esa avería lo tengo que tener bien estudiado, ¿de acuerdo? Cómo se nuclea la grieta, cómo se desgasta, qué es el lubricante. Entonces, toda esa falla la tengo que tener bien estudiada para poderla entonces interpretar antes que ella aparezca. Entonces, se logran, por supuesto, prácticamente muchas paradas se anticipan, aunque no sean programadas, pero se pueden anticipar, ya no nos agarra pues sorpresivo, ¿de acuerdo? Tenemos entonces mayor calidad de las máquinas, tenemos garantía de seguridad y protección del medio ambiente y se reducen los tiempos de mantenimiento. ¿Bien? Entonces, ahora me baso en una condición. ¿Cómo lo programo? Pues lo programo en función de la condición que yo voy teniendo. Entonces, como tengo una ventana operativa, habrán condiciones en las que yo debo actuar o condiciones, aunque tengo que actuar de emergencia. Entonces, ya no programo fechas de intervención, sino programo fechas de visita o una gestión integral y continua, ¿de acuerdo? De mi plan de mantenimiento. Bien, entonces, bien, pues entonces tenemos ese tipo de... Vamos a ver un poquito qué es esa de esta tribología y qué es ese desgaste que aparece allí, ¿vale? Entonces, por lo menos en tribología nosotros tenemos una cosa continua, nosotros estamos viendo continuamente. Vamos a suponer que yo tengo entonces, ¿de acuerdo? Un rodamiento, un cojinete que está entonces basado, ese cojinete entonces tiene, si yo lo veo al microscopio, entonces el cojinete tiene, ¿de acuerdo? De esta forma, aunque yo lo vea muy liso, tiene esta forma y tiene en su centro, ¿de acuerdo? Una capa lubricante. Esta capa lubricante le vamos a llamar H0 y esa capa lubricante entonces puede ser a través de una bomba, ¿de acuerdo? Que nos crea esa capa lubricante y yo tengo entonces una separación de las dos piezas. ¿Qué estoy evitando yo separar? Lo que hace el lubricante es evitar que esto se llama una cresta y esto se llama un valle, ¿de acuerdo? Este espacio es un valle. Bien, cuando esto tiene un movimiento relativo y si no existiera lubricación, entonces las crestas con los valles tropiezan y yo desprendo entonces las colinas o crestas, ¿de acuerdo? Esto es cresta o colina. Cuando yo desprendo la colina, entonces esa colina va al torrente y todavía produce más desgaste y se va todo desgastando, ¿bien? Cuando eso sucede, para que no me pegue la cresta con la colina, y aún así, yo produzco entonces un espacio lubricante, ¿bien? Que yo lo puedo estar accionando con una bomba de aceite, una bomba de aceite y creo el H de separación. Cuando este H de separación viene por aquí, aquí produce entonces eso una turbulencia. Aquí tiene entonces un flujo turbulento. ¿Sí? Y entonces este H está variando porque aquí está asociado, por supuesto, el peso, la fuerza que está separando estas cosas. ¿Sí? Entonces eso trata de detenerlo y me produce con esta capa lubricante. Bien, entonces esto que está acá, esto que está aquí, grande, es lo que se llama un sistema tribológico. Esto es lo que se llama un sistema tribológico. ¿Por qué? Porque está el movimiento relativo, esto además de tener un peso, mueve hacia allá y este hacia acá,
Cuando se juntan las crestas y la colina, tienden a fracturar y siempre van a fracturar. Va a ser bien difícil que yo pueda generar un H0 que no logre que estos se junten, ¿de acuerdo? Y entonces luego en la bomba tengo que filtrar para que ese filtrado me elimine las pequeñas partículas, ¿vale? El análisis de aceite, ¿qué es? Tomo yo entonces una muestra de este aceite y esta muestra de este aceite me dice qué partículas tengo, de dónde vienen y se está partiendo el aluminio. Como yo las voy a analizar, entonces el análisis de aceite me da una información de eso, ¿bien? Esto yo se lo retomo otra vez más tarde, luego que pase todos los predictivos, ¿bien? Entonces tenemos todo esto es lo que es el mantenimiento predictivo, ¿bien? ¿Preguntas, jóvenes, de mantenimiento predictivo? Por acá. De pronto lo del medio ambiente no me queda muy claro, pero pues ya ¿Lo de cuál? garantiza la seguridad y la protección del medio ambiente. Ah, porque como ya ahora tengo monitoreo, entonces ya no voy a tener sorpresas, ¿de acuerdo? No se me va a reventar como antes, que podía yo llegar a alcanzar esto. Entonces, por lo menos si estoy manejando soda cáustica, entonces esto, imagínate, entonces podía caer el ambiente y la Lo que la avería puede generar a los daños. a los daños que esto generaría por una falla al medio ambiente. Eso está asociado a eso, ¿bien? Pero como ahora tengo un monitoreo, entonces ahora me va a avisar la ventana operativa y el daño que tenga sobre el ambiente va a ser mucho menor. Bien. No por los cambios que yo haga, por lo menos en el predictivo yo puedo hacer cambios de aceite, ya no los boto pero como tengo la posibilidad de falla con un 50% de probabilidad, puede ser que me parta y yo le haga daños al cliente por predictivo. Entonces, cuando yo estoy haciendo criticidad y me pone medio ambiente, entonces en uno de los parámetros de criticidad, cuando yo tenga medio ambiente, yo lo voy a fechar con una exagerado, con bueno. Entonces, desde el punto de vista de criticidad, él me obliga a que yo tome una acción, ¿de acuerdo? Para que eso no se produzca. Eso lo vamos a ver ahora que veamos criticidad. Yo estoy obligado a tomar acciones que me eviten lo que yo voy a pechar mucho con con alguna de estas formas, ¿bien? ¿Otra pregunta? Natalia. Profe, digamos que yo tengo un caso hipotético, digamos, de un rodamiento. Un rodamiento. No es tan crítico, o sea, tiene una criticidad media en la planta, y yo empiezo a medir eso y me da que pues él empezó a vibrar, digamos, vibrar más o menos entre mucho y poquito, ¿sí? O sea, tiene una onda. onda, sí. El pico. Entonces, si la máquina no es tan crítica, o sea, yo tengo algún como un porcentaje o no sé, como un lineamiento que me diga si yo estiro más esa vida o lo cambio, o yo cómo tomo esa decisión. O sea, ¿hay alguna probabilidad o algo en ese sentido? Sí, vamos a hacer primero que todo esto. Tú me dices, entonces, yo voy a asociar un rodamiento, ¿de acuerdo? Y entonces me está diciendo, este rodamiento es medianamente crítico. Medio crítico. Si él es medio crítico, ¿qué hago yo? ¿Yo lo pongo como predictivo, o lo pongo como preventivo, o lo pongo como correctivo? Entonces viene primero esa decisión. ¿De qué depende que este señor que es medio crítico, yo lo ponga como preventivo, como predictivo o como correctivo? ¿De qué creen ustedes que depende eso? ¿De qué? No, por eso, ya yo la medí y él es medio crítico. Ahora, si él es medio crítico, El dinero. el billete, no hay otra forma. La plata. Esto está asociado a cuánto de dinero yo tengo. ¿De acuerdo? Si yo tengo poco dinero, si lo que me dan para hacer el mantenimiento es el 3% de las ventas brutas, yo estoy casi seguro que no tengo plata para comprar los instrumentos para mantener esto, para comprar el palpador. ¿De acuerdo? Pero si yo pudiera tener toda mi planta, pues yo quisiera. Pero como yo tengo que hacer el mantenimiento rentable, yo quisiera tenerlos todos en predictivo. Eso es la aspiración de todos. Entonces, si ese señor es medianamente crítico, yo le voy a poner un palpador
y le voy a poner una ventana operativa. Eso me sale muy costoso. Y por eso es que yo hago criticidad. Y la criticidad me sirve para decidir desde el punto de vista económico. Recuerden que yo les puse una curvita por acá que les dije, aquí tengo, ahora lo voy a poner aquí, predictivo y preventivo, ¿de acuerdo? Y esto me va a dar unas curvas así y me da la curva de eficiencia. Y en la medida que yo me quedo sin plata, empiezo a pasar de predictivo para acá. Y en la medida que me dan plata, me voy de aquí para acá. ¿Por qué? Porque este señor me da confianza, confiabilidad, ¿de acuerdo? Y este señor me da menos confianza. Pero también yo puedo tener esta curva, ¿verdad? Entre preventivo y correctivo. Y entonces esto está fundamentado en ¿qué? En cuánto dinero yo tengo. Básico. Eso es fundamental. Entonces, ¿dónde lo pongo yo? En mi balance de costo, yo no tengo plata. Ese es lo de, como es medio crítico, no tengo plata, déjalo en preventivo. ¿Y cómo yo tomo esa decisión? En base a estas curvas, ¿de acuerdo? Estas son las curvas que me llevan. Cuando veamos las curvas de costo, listo, eso ahí está. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la curva de costo, ¿de acuerdo? Si lo tengo en preventivo, tengo una persona que va a hacer una inspección visual. Son 5, 10 minutos de su tiempo que yo le pago. O sea, del salario que esa persona gana, vamos a suponer que se gana el salario mínimo. 10 minutos es lo que yo le voy a asociar a esta, en preventivo, ¿de acuerdo? 10 minutos que él va a inspeccionar por semana. Pero si ahora este señor yo lo tengo en predictivo, ya no son los 10 minutos que le pago. Es que ya no puedo tener ese mismo operario. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ser una persona que sepa de esto, ¿de acuerdo? Que maneje una computadora, que maneje el software, y ya no vale los 10 minutos. Ahora me vale muchísimo más. ¿Y ven la diferencia de costo entre poner uno o lo otro? Esto es la herramienta que yo tengo, pero no nos olvidemos que estas herramientas están asociadas a criticidad y ahora costo. Siempre piensen en que el mantenimiento tiene que ser rentable, ¿bien? Desde el punto de vista de costo. Dale. ¿Le responde eso bien? ¿Otra inquietud de sala? O sea, ya los virtuales, ¿otra inquietud? Bien, entonces seguimos acá. Bien, entonces vamos a pasar al mantenimiento productivo total. Otra filosofía de mantenimiento. El TPM. ¿Bien? Vamos a borrar acá. Entonces, pues ahora tenemos el mantenimiento productivo total. También estamos acá. No nos vamos a tener de acá. No nos vamos a quitar de aquí. Y vamos a tener entonces igual, ¿de acuerdo? Una fecha de intervención. Y vamos a tener, como siempre, una avería, una falla que me va a poder decir que me va a estar por acá. Va a estar acá y que no sabemos en qué parte va a aparecer. Y yo voy a aplicar un tipo de mantenimiento que se llama TPM. Mantenimiento productivo total. Este mantenimiento fue introducido por la Toyota en Japón en el año aproximadamente 1950, ¿de acuerdo? Y aparece entonces como un tipo de mantenimiento.
como el preventivo fue introducido por la Ford en el año 1910, este es introducido por la Toyota y es una filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, que se basa en producción, ¿de acuerdo? Entonces, es un tipo de mantenimiento basado en Bien, Occidente lo ha copiado y pues, se viene y se utiliza muy bien y bueno, está asociado entonces a él. Vamos a ver entonces todo esto lo que corresponde al TPM. Entonces, la idea cuál es? La creación de una cultura cooperativa, corporativa. Que tenga una cultura corporativa orientada a la obtención de máxima eficiencia. Entonces, como todo, ¿de acuerdo? Como todo, yo tengo entonces varias máquinas, varios sectores en mi planta, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que este sector que está acá, yo lo tenga con TPM, este sector que está acá, pues yo lo tenga con preventivo, y bueno, algunas cosas así, entonces sectorizado igual que todos. Entonces, ¿cuál es? Facilita entonces la eliminación de las pérdidas, daños ambientales y reduce entonces, como objetivo tiene la reducción de las averías. ¿Vale? Las averías entonces son fundamentadas, ya, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero eliminar. Como siempre, todo lo que yo quiero eliminar es estas averías, ¿bien? Entonces, aplico un plan de mantenimiento preventivo. Recuérdense que este es una avanzada del preventivo, entonces tengo que tener la base preventiva. No puedo llegar y aplicar esto, sino que tengo que ver la base. Y lo autónomo también, que es a través de pequeños grupos de trabajo. Entonces, recuérdense que es una filosofía corporativa. Se implementa un sistema de gestión que integra los aspectos de producción, diseño, ventas y dirección. Entonces ahora todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo sabe ahora todos los... Todo el mundo entonces conoce ahora, ¿de acuerdo? De la producción, todos los operarios, todos saben de diseño, todos saben de desarrollo, todos saben de venta, todo el mundo sabe de todo, hasta el jefe. Y hasta el jefe agarra la escoba y barre, ¿de acuerdo? Y el que normalmente le corresponde barrer, también le enseñamos diseño, y le enseñamos venta, y le enseñamos la dirección también que hace. Entonces, esos son los que llamamos los pequeños grupos de trabajo. Entonces, se reduce el tiempo de espera y, bueno, esa es la utilización. Esto es, bien, entonces, ¿qué beneficios trae? Se maximiza la producción con los equipos de participación de todos por lograr entonces el ganar, pero todos tener entonces una gestión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Son pequeños grupos de trabajo. A esto es lo que se le llama, y está acreditado, da una acreditación. La acreditación, no sé si ustedes recuerdan cuando yo di mantenimiento de talla mundial, esa es la acreditación que se otorga con este tipo de mantenimiento, ¿vale? Entonces, vamos a ver si lo logro sacar. Hay que acostumbrarse a otra forma de trabajo.
¿de acuerdo? Esta es la acreditación que se da, esta es la acreditación que se da en el TPM, el mantenimiento de talla mundial. Hoy día, entonces, uno puede tener como planta una acreditación, ¿de acuerdo? Que se llama acreditación de clase mundial. ¿Qué hace entonces? Que yo voy midiendo y los grupos de trabajo van instalando y van desarrollando de tal manera que yo mido continuamente y entonces hasta que logro llegar a tener entonces el azul completo, y cuando yo tengo el azul completo, entonces me otorgan, o sea, como la acreditación ISO 9000, así me otorgan entonces una acreditación. Estás acreditado como práctica de mantenimiento de talla mundial. ¿Quién lo otorga esto? Pues lo otorgan los japoneses. Ellos son los de la filosofía, ¿de acuerdo? Y entonces pues las empresas quieren estar acreditadas a esto porque esto les permite decir que el mantenimiento que ellos llevan pues es un mantenimiento completamente eficiente, ¿de acuerdo? Entonces esa es la acreditación que se otorga con esto. Bien, entonces genero una totalidad, mediante una infraestructura. Entonces, ¿qué hace esto? Esta es la filosofía de esto. Ahora tenemos equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Y ahora todos saben de todo. Entonces tenemos equipos de trabajo. Aquí la filosofía de esta está instalada en empresas como Bavaria, Transege, creo que esta que está ahí también tiene una pequeña planta. Esta que está ahí en la autopista, que hace partes automotrices. Bueno, no recuerdo ahorita cómo se llama. Esta se las voy a mostrar, ¿de acuerdo? Esta lo hizo Bavaria en la sala de cocinado de la cerveza. Entonces, eso tengo una experiencia que fue hecha con una tesis de acá. El Transege sí lo pude ver personalmente, sí lo tiene el TPM instalado. Bien, y esa filosofía se trajeron y la gente y se cambió la cultura. Entonces hay un cambio cultural en las personas que lo van a ejecutar. Ese cambio cultural de las personas que lo van a cambiar logran, ¿de acuerdo? Entonces son equipos de trabajo donde el equipo de trabajo entrega media hora diaria y la empresa entrega también media hora diaria. Y esta gente todos los días entonces tienen formación. Por lo menos entonces en una de esas formaciones le tocó hablar el gerente. Por eso es que entonces el operario sabe también de gerencia. Y entonces el gerente les habló. Y otro día le tocó hablar el operario. Y el gerente también sabe cómo se opera la máquina. La idea es hacerle... El operario llega a sentir que la máquina es parte de su vida y por eso la mantiene limpia y la mantiene todo pulcro, ¿de acuerdo? Y entonces esta media hora es, si la hora de salida es a las 6 de la tarde, según el contrato laboral, él sale a las 5:30, pero se va de la planta a las 6:30. Porque la planta le pone 30 minutos, y él pone 30 minutos, entonces en lugar de irse a las 6, se va a las 6:30 y ahí entonces reciben la formación. ¿De quién reciben formación? Del gerente. Y reciben una muy importante que es el proveedor. El proveedor también tiene que venir, ahora el proveedor ya no es, el proveedor tiene que venir a decir cuáles son las confiabilidades de las cosas, tiene que venir entonces a dar una formación. Entonces se usa un sentido bastante económico de lo que es la planta. Esto sin duda alguna mejora la capacidad de proceso, la calidad de los productos,
e incrementa, de acuerdo, la utilización de habilidades manuales, operacionales y todo lo que está allí se ve incrementado. Entonces, esos son los réditos. Bien. Utiliza esta filosofía de separar lo innecesario y eliminarlo, orientarlo, ordenar lo necesario, limpiar y verificar. ¿De acuerdo? Bien, acuérdese que yo tengo, antes de tener todo esto, tengo montado un preventivo, ¿de acuerdo? Y tengo toda la filosofía que yo pueda montar en este TPM. Entonces, ¿cuáles son las cosas clave? El compromiso entonces de la alta dirección. Yo no puedo instalar predictivos si no tengo esto instalado. Plan de implementación del preventivo. Tengo que tener las certificaciones de que estoy cumpliendo los estándares según la empresa. Verificación de la implementación. Bien. Entonces, vamos a una parte, vamos a ver algo real de esto, algo que se dio. Déjenme entonces buscarlo por acá. En este es el caso. ¿Lo están viendo ya? Este es el caso Bavaria. Vamos a ver un caso real, ¿de acuerdo? Aplicado aquí en Bucaramanga. ¿No lo están viendo? Listo, ver. Entonces, este es un caso real aplicado. Esto lo aplicó un egresado de acá, hizo su tesis y se quedó, ¿de acuerdo? Se quedó allí, creo que todavía trabaja, debe estar trabajando allí. En el... Ese es la gran revelada de las diapositivas. ¿Sí? Dale abajo en el PDF. Abajo aparece el PDF. Ahora dale arriba en enviar pantalla. Listo. Bien, entonces ahí tenemos el mantenimiento autónomo. Esto fue una experiencia aplicada a la Escuela de Ingeniería Mecánica junto con Polar, un trabajo de grado que se hizo y se implementó el trabajo del mantenimiento autónomo.
Entonces, aquí se mantiene entonces el mantenimiento autónomo. Ese es el símbolo, el pilar, ¿de acuerdo? Ese es el pilar siempre. Entonces, es una forma simple de describir cómo el mantenimiento de la primera línea se realiza entonces con el mejor del equipo. Esto fue aplicado solamente a la sala de cocción, no a toda la cervecería, sino a una sola parte. Igual que en lo que yo le dije acá, en Transeje también es una sección nada más que tiene mantenimiento autónomo. Bien, entonces, y acá ha dado muy buenos resultados. Bien, entonces, pasos para implementar el mantenimiento autónomo. Entonces, limpieza inicial, eliminación de las fuentes contaminantes, estándares de limpieza y lubricación. Recuérdense que todo esto está basado en preventivo, ¿de acuerdo? Yo tengo una base preventiva. Yo estoy haciendo un preventivo y esto es una avanzada del preventivo. Yo no estoy sacando del correctivo y pasándome para esto, sino que yo tengo una base preventiva instalada. Entonces, en ese preventivo, la limpieza es importante, la eliminación de las fuentes de contaminación, súper importantísima. ¿Y cómo esto afecta a la avería? Vamos a verlo aquí. Estándares de limpieza y lubricación. La lubricación es importantísima en este tipo de mantenimiento. La inspección general del equipo. ¿Ven? Entonces, estas averías por las inspecciones preventivas es que es importante. Bien, la inspección autónoma también utiliza entonces parte del preventivo y hago inspección autónoma, gestiono y controlo el lugar de trabajo e implemento entonces el mantenimiento autónomo. El mantenimiento autónomo es también parte de este tipo de filosofía. ¿Bien? ¿Cuál es el papel del operario? Evitar problemas. Entonces él va a estar aquí haciendo las inspecciones, pero él va a hacerse dueño de la máquina. Esa es la filosofía. Entonces él va a estar inspeccionando no con unas rutinas que yo le doy, sino continuamente. Y él va a mantener la máquina limpia y si él la toca, está vibrando, si él la ve, está botando esto. O sea, eso está limpio, impecable. Entonces el papel del operario es la filosofía y ustedes deben cerciorarse de eso porque así son los japoneses, es importante para ellos eso, la pulcritud. Entonces, la operación correcta del equipo. Nada que si el tipo más o menos lo opera, no es. Opera correctamente el equipo. Operar correctamente el equipo implica, ¿verdad?, que yo pueda eliminar averías. Limpieza del área. O sea, que no haya sucio, que no haya señales de lubricante, que no haya agua espumosa, que no exista nada por allí. Eso es, claro, si yo mantengo eso limpio y hay una agüita, algo pasa. Hay un aceite, algo pasa. Entonces, eso es la filosofía. Realización de las tareas menores de lubricación, las hace el mismo operador. Las menores, aquellas que son rutinas, ¿de acuerdo? Rutinas. Y asegurarse de que la tornillería, la sujeción están perfectamente. Entonces, él continuamente hace eso, ¿bien? Y va haciendo toda esa filosofía. Ese es el punto de vista del operario. De detectar problemas, entonces realiza las inspecciones diarias. Tengo un preventivo y si la puede hacer autónoma o la misma hace el operario. Utiliza los sentidos, eso es lo que más explota este tipo de filosofía. ¿Se acuerdan cuando vaya a mirar, escuchar, sentir? Bueno, aquí eso está perfectamente desarrollado y es aquí donde se detecta. Entonces, el mejor operador es el que mejor observa, entonces lo ponen en la máquina y los ponen en las máquinas adecuadas a cada una de esas cosas que nosotros estamos haciendo. Bien, entonces, utilización de los sentidos y detectar entonces anomalías en funcionamiento. Fíjate que estoy haciendo exactamente el preventivo, pero ahora con una... Reparar los problemas, entonces, realización de ajustes, realización de reparaciones menores, reemplazo de componentes, filtros, todo eso lo hace el mismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, necesito yo tener fechas de esto, necesito tener órdenes de trabajo de eso. Tengo un preventivo montado, o sea, eso va a salir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar que él lo haga sin yo tener un registro.
Entonces sale igual la orden de trabajo y sale el registro y él lo hace. ¿Bien? Entonces filtro, las bandas, todo lo hace. Informa rápidamente y oportuna de cosas al departamento y ayuda al personal de mantenimiento en general. Bien, entonces todo eso se está dando normalmente. El papel del departamento de mantenimiento, entonces, mejora la eficiencia, mejora la confiabilidad de los equipos, mejora la mantenibilidad, pues mejora muchísimo. Esto que está acá se ve entonces extremadamente mejorado. Ayuda a los operarios del mantenimiento autónomo, investiga y desarrolla, eso es fundamental. Recuérdense que en estas reuniones yo traigo entonces al profesor Pertúa que nos dé una clase de falla, ¿de acuerdo? Lo contrata la empresa, lo trae, o sea, todo el mundo sabe de fallas. Establecimiento de los estándares de mantenimiento, también recibimos clases de eso. Y cooperación con los departamentos de diseño, la gente sabe diseñar también. Entonces, desde el punto de vista del plan de mantenimiento, la empresa da formación en cada una de esas cosas. ¿Sí? Ese es el mantenimiento autónomo. Y esto es una realidad, ¿de acuerdo? Esto es una realidad en Bucaramanga. ¿Y la gente se le cambió la filosofía? Sí, se le cambió. Y entonces hay la implementación según el TRAC. El TRAC lo pueden buscar en internet, es el que otorga lo de clase mundial. Yo cuando me acerco para allá no me ven. Fíjate, otorga el certificado de clase mundial que les decía. Entonces, aquella empresa que tiene un certificado de clase mundial, yo creo que ya Bavaria debe tener algo. Bavaria de Bucaramanga estaba en la búsqueda de eso. Y por eso mandaron al hombre a formarse en eso. Y Transeje sí lo pararon. Yo sé que Transeje iba en vías de, pero bueno, por la parte económica, Transeje ha cambiado mucho. ¿Quién lo tiene aquí? Lo tiene IMAL. En Bogotá lo tiene instalado y lo tiene y está certificado de clase mundial. Entonces TRAC integra entonces los procesos, los sistemas, las mejoras y ese es el que hace el seguimiento y el que verifica que usted esté cumpliendo los procedimientos de mantenimiento según ese otorgamiento que se le va a hacer. ¿Bien? Aquí tenemos el TRAC, es lo que ustedes pueden ver en internet. Entonces, mida las capacidades internacionales. Entonces, es un sistema de gestión para la mejora continua, ¿de acuerdo? Que produce entonces todas las operaciones en el mantenimiento y bueno, eso se lo dejo allí como una instrucción adicional. ¿Cómo se implementa entonces el TRAC? Entonces yo mejoro, tú lo arreglas, las condiciones básicas, la inspección, lubricación, y ese TRAC es el que te va ayudando en todo esto, te va haciendo un seguimiento. Cada vez que usted pasa una mejora, el TRAC le va otorgando un certificado hasta que pueda ser certificado de clase mundial. Implementación según esto, entonces el TRAC, entonces el mantenimiento autónomo, etapa 1, entonces tengo allá cada una de las etapas cómo voy implementando. Esto fue lo que fue el egresado de acá a aprender a Japón y después vino y lo implementó en solamente una sala. Entonces desarrolló el TRAC. Entonces se clasificación sobre GEN, otro que le otorga, entonces el GEN es Global Evaluation Manufacturing. Entonces es un sistema, todo esto es japonés, ¿de acuerdo? Fíjate que todo esto es japonés, no es. Y mide entonces cada una de las prácticas, cómo se llevan y le otorga el certificado. Y ya esto implementado en la cuba de filtración en Bavaria. Entonces ya venimos al caso particular. Entonces la cuba de Bavaria, lo ven allí, es un sistema integrado del proceso de filtrado de la malta, ¿bien? Y está conformado por esos 3 elementos básicos, 4 elementos básicos que ustedes ven allí. Bueno, comenzaron entonces a implementar esto, la olla de filtración. La foto no lo dice, pero tiene una pulcritud impresionante, ¿bien? Entonces, en ella se realiza la filtración de la masa y esta olla está completamente y cumple con el mantenimiento autónomo. Digamos, pero yo no le puedo otorgar a la planta
decir que esa etapa es de talla mundial. No, tiene que ser la planta. Entonces ellos van por etapas hasta que ya toda la planta está considerada de talla mundial y se le otorga la acreditación. O sea, no puedo otorgar acreditación solo por la olla de filtración. Entonces ellos van avanzando, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, la capacidad de filtración, aquí lo ven, el filtro, el tanque de auxilio del mosto, esto es, ustedes ven aquí la pulcritud, no sé si ven un poquito el brillo, las capacidades del tanque de auxilio del mosto, y la tolva de afrecho son los elementos que se pudieron, capacidad de esa tolva. Etapa 1, yo lo mejoro y lo reparo. Entonces se le dan los cursos a las personas, a los operarios, y todo el mundo recibe esos cursos. Eso que está allí es una señal. Entonces se sensibiliza, se mide la impresión visual, el desempeño, la seguridad, el trabajo en equipo, y se va avanzando en todo aquello, ¿vale? Bien. Se sensibiliza, fíjense que están las reuniones. Bueno, ahí está la reunión donde están sensibilizando a cada una de las personas. Esa es la reunión que yo le decía, media hora, y se sensibiliza a todo el mundo. Pareciera que no, pero sí es. Seguridad, todo está completamente señalizado. A nosotros ahora estamos como escuela acreditándonos en EIVET, nos están exigiendo eso. Ahora parece que nos vamos a poner serios en eso como escuela. Tenemos que entonces decir dónde están las cosas. Entonces, aquí tenemos el mapa de las 5S de la cocina. ¿Se acuerdan las 5S? Yo limpio, yo recojo, todo eso. Entonces, allí están. Entonces, allí está el mapa bien señalizado. Todo el mundo lo conoce, lo detecta, todos los que trabajan allí, ¿de acuerdo? En la acción de mantenimiento. Entonces vemos aquí algunas fotos, esto lo trajo el estudiante, ¿de acuerdo? Fíjense la pulcritud, la limpieza, cómo está allí. Bien. Etapa 2, condiciones básicas, también lo formo, el papel de la limpieza, eliminar lo que no está. Bien. Limpieza inicial, niveles de los operarios, entonces limpio, lubrico, todo esto lo sabe hacer el operario. Todo esto redunda en que esta avería, pues yo la voy a estar manejando. Así esté manejando el 50%, pues yo lo voy a mejorar muchísimo. ¿Bien? Porque voy a inspeccionar de tal forma que ella, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es retardando esa posible avería, aún sea ella con un 50%. Bien. Equipo de mantenimiento autónomo, entonces tengo también ventanas operativas, no creas que tengo también, no, combino los dos, ¿de acuerdo? Combino el predictivo con el preventivo y tengo entonces una combinación de los dos, ¿bien? Capacidad de limpieza de los grupos, entonces fíjate aquí, ahí está entonces, mira cómo brilla esa toma. No sé si ustedes, eso tal vez no parezca importante, pero sí permite, ¿de acuerdo?, detectar averías. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que le esté quitando el brillo es porque la avería viene por ahí. Bien, entonces, y toda la identificación que está asociada a eso, ¿bien? Allí tenemos entonces todo bien identificado. Elimino entonces las fuentes de contaminación en las áreas difíciles de acceso, tipos de inconveniencia. Entonces aquí las tengo bien escritas, todo lo sé. Registro de anomalías, fíjate que todo como está perfectamente indicado. Eso vale la pena hacer la visita. Listado de tareas, etapa de lubricación e inspección. Esto es una de las cosas más importantes, ¿de acuerdo? Se hacen unos cursos en eso importantísimos. Y es muy importante la lubricación, sobre todo en esa etapa esa etapa primaria, no cuando cambio el lubricante. ¿Sale la orden de trabajo para hacer eso? Sí sale, ¿de acuerdo? Sí sale. ¿Por qué? Porque en el mantenimiento todo lo tengo que tener registrado. No porque sea un mantenimiento sobre todo en este tipo de mantenimiento de talla mundial, donde todo tiene que ser perfectamente registrado. ¿Bien? Estándares de limpieza y lubricación, codificación de los lubricantes. Bien, entonces fíjate, bien identificado.
Acá está el código de los lubricantes, todos lo saben. Fíjate que eso uno tal vez, a veces llega uno como ingeniero y no desconoce esa codificación. Y uno como mantenedor, pues debería tener eso claro. Allí no hay problema. Allí no solamente lo conoce el operario, lo tiene que conocer el ingeniero, el gerente. ¿Por qué? Porque de eso recibimos formación. Y cuando estamos ya sabemos qué tipo de lubricante es. Entonces, por el código del lubricante, de una vez sé qué tipo. Con ese código yo sé cuál es la lubricidad, cuál es todo lo del lubricante, inmediatamente lo conozco. Esa que está abajo es la tabla. Siempre se me olvida que cuando voy para allá, no. Esta es la tabla entonces de colores de identificación. ¿Vale? Entonces fíjate, está y está este azulito que es este que está acá. Bien. Yo sé cuáles son los puntos totalmente identificados que debo lubricar. Bien, el mapa de lubricación, ¿de acuerdo? Totalmente, el mapa de lubricación. Y esto es importantísimo. Fíjate que ya todo está identificado. Eso nos facilita muchísimo entonces el mes. Entonces, bueno, importantísimo que estemos viendo esto que es práctico, que es de Bucaramanga, no lo trajimos del extranjero, y hecho por santanderianos que trabajan en Bavaria. Operarios bumangueses que trabajan en la planta y que cambiaron su filosofía sin necesidad de ir a Japón, ¿de acuerdo? Mandaron solamente a un joven y él vino y les cambia la filosofía y podemos hacer entonces cosas importantes. Eso es lo que uno normalmente dice, que uno llega a una empresa por acá pequeña y todo es correctivo. Claro, fíjate que la distancia que existe entre esto y una empresa que todo es correctivo, donde tú ves el desorden, porque a veces le traen a uno de profe que yo quiero hacer una tesis aquí, y dice, bueno, pues esa vaina no tiene nada. Entonces, ni los manuales de las máquinas a veces los tienen, entonces eso es un liazo, ¿vale? La inspección general del equipo está programada, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí están todas las rutinas, las tareas de limpieza están todas las rutinas, las tareas de lubricación están todas las rutinas, entonces mantenimiento menor, diseño de instrumentos de manejo de la información. Fíjate, entonces tengo zonas autónomas, ¿sí? Y tengo algunas cosas, pero el que está haciendo el autónomo no es que desconozca eso, sabe lo que está haciendo también. Tal vez no tenga el conocimiento ustedes que tienen ustedes ingenieril, pero sí lo sabe lo que está haciendo. Bien, entonces, bueno, hasta allí me llegó la presentación y vemos entonces todo el diseño que está ahí. Entonces, eso fue una experiencia local, nacional, de lo que es el mantenimiento autónomo. Bien, entonces, pasemos a otro tipo de mantenimiento. Bien, entonces, vamos entonces al mantenimiento centrado en confiabilidad. Bien, bien, entonces, como última filosofía de mantenimiento, vamos a ver entonces qué es ese mantenimiento centrado en confiabilidad. Bien, te recuerdes entonces que también es una avanzada del preventivo. Tengo que tener un preventivo para yo poder hacer este mantenimiento centrado en confiabilidad. Bien, este mantenimiento, vamos a ver una introducción, unos objetivos. Bien, entonces a nivel de introducción, el mantenimiento centrado en confiabilidad del español MCC o del inglés Reliability Center Maintenance, RCM, ha sido desarrollado por la industria de la aviación civil. Es creado exclusivamente. ¿Hay muchas variantes? Sí, muchísimas variantes. Entonces, fue desarrollado por la aviación civil hace más de 30 años ya que se creó, y hoy día entonces tenemos todo un protocolo. Ese mantenimiento
Es un proceso que permite, de acuerdo, cuáles son las tareas de mantenimiento adecuadas. Está regido por la norma SAE JA 111. Usted no se ponga a inventar, y si va a instalar un preventivo, vamos entonces a poner lo que tenemos acá. Entonces tenemos el preventivo, el correctivo, y entonces tenemos las avanzadas del preventivo, que es el predictivo, el TPM y el RCM o MCC. Y estamos entonces en este señor. Bien, y este señor está basado en la norma SAE JA 10. Bien, entonces esa es la norma que nos rige para ese tipo de mantenimiento. Para el TPM la misma, eso. ¿Cuál? Para el TPM. No, el TPM es otra cosa. El TPM se rige por los japoneses. Fue creada por la Toyota. Es otra normativa. Está en el JAX o en las acreditaciones que ellos dan, normalizado por ellos, ¿de acuerdo? Pero como filosofía de mantenimiento, fíjate que ellos se basaron, eso lo sacó la Toyota cuando sacó el Kaizen, manejo de inventario y todo aquello. Y allí se hizo el mantenimiento de talla mundial, que es la acreditación que ellos daban. La primera empresa en obtenerlo, por supuesto, fue la Toyota, porque ellos son los primeros que... Pero después, sectorizadamente, pues nos han atraído mucho. Este no, este es exclusivo para la aviación. No, ahora, es hecho exclusivo para la aviación, pero muchas empresas ahora dicen, yo quiero tener este sector porque es muy crítico, centrado en confiabilidad. ¿De acuerdo? Fíjate que hay, ¿cuál es la diferencia entre yo siempre les he dicho, arranco aquí y entonces yo aquí tengo 50% de probabilidad de falla. Y cualquiera que yo instale por aquí, 70, 90 o 98, según la curva PF, ¿de acuerdo? Es un mantenimiento basado en confiabilidad. No está centrado, porque este sí tiene una norma, ¿de acuerdo? Este yo lo baso en una probabilidad. Este es un preventivo más exquisito, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces el preventivo está en 50, pero yo pongo este preventivo a 70, lo baso en una confiabilidad. Y lo que hago es atacar antes que me llegue la avería. Pero este tipo de mantenimiento es centrado en confiabilidad y está regido por una norma. Yo no tengo que cumplir esto, tengo que cumplir la norma. Y él se basa en que la norma tiene un AMEF, que es lo que vamos a ver ahí, ¿vale? Entonces yo analizo los modos de falla. Van a ver que por eso es que me da cosas, y eso de producto de este análisis de los modos de falla me da cosas que están en el 97, 98. Pero no entendamos que es que cuando yo bajo 70 es un centrado en confiabilidad, no. Para yo tener un RCM, tengo que tener la norma aplicada. Tengo que tener una MEF, ¿de acuerdo? Que me obliga la norma a hacerlo. Ahora, que yo tengo un mantenimiento que baje el 70, es un mantenimiento con una confiabilidad, no centrado como en este que me exige la norma. Eso puede ser predictivo basado en confiabilidad. Si tengo, por ejemplo, un sistema. Esa es la panacea, ese es el exquisito de todo. Este señor lo baso en predictivo y es lo mejor, ¿de acuerdo? Porque cuando yo analice la MEF, vamos a verlo, que yo en el AMEF puedo aplicar todo el predictivo. Y es lo que más exquisito se tiene, es lo que trabaja la aviación. Con el AMEF. Vamos a verlo rápidamente. Entonces tenemos allí. Entonces me va a dar, por supuesto,
como es centrado en una confiabilidad, yo tengo que definir la confiabilidad con la que voy a hacerlo. Y la confiabilidad no la voy a sacar de la manga, no voy a decir, yo de corazón quiero .98. No, me lo va a dar este señor. Porque yo voy a hacer mediciones de probabilidades de falla. Eso es lo exquisito de este tipo de mantenimiento. ¿Bien? Bien, vamos a seguir aquí un poco Esto era cuando estaba virtual. Ahora, pero no voy a meterme todavía con esto. Pero no se les olvide que yo voy a poder, lo más, cuando ya tenga esto para que me lo recuerden, sobre todo los presenciales. Yo tengo, de aquí saco yo mi curva de gradación, ¿de acuerdo? Que yo he llamado PF, ¿de acuerdo? Y esa curva de gradación tiene que ver tiempo, ¿de acuerdo? Contra degradación. Yo aquí voy a montar otra curva junto con esta, que va a ser, en lugar de time, la roja es costo, ¿de acuerdo? Y los costos, en la medida que esto se me va degradando, va aumentando. Entonces va a haber un punto ahí de trabajo especial. Por eso me recuerdan cuando, profe, aquella que usted hizo de PF con costo. Esto es lo que hay que darle ahorita. ¿Por qué? Porque el mantenimiento tiene que ser rentable. Fíjate que si yo corto aquí, tengo un costo, incremento. Corto aquí, tengo un incremento de costo. Me está pasando con esto, con cualquiera. Pero bueno, no voy a hablar de esto. O sea, cuando estaba virtual y uno tenía que estar hablando más. Y todavía no he visto costo. Bien, entonces vamos a ver. Entonces nace gracias a la industria aeronáutica y se apoya en dos elementos. El AMEF, el análisis y efecto de falla. Entonces, esto lo vamos a ver. AMEF. ¿Qué es el AMEF? Es una herramienta que este mantenimiento se apropió de ella. Ahí no me ven. Un poquito la máscara. Los que están aquí no me están grabando. Entonces, el AMEF es una herramienta que la utilizamos en el diseño. Usted sabe que cuando yo diseño, utilizo una AMEF también. Puedo utilizarlo. Bien. Y nosotros vamos a ver si podemos hacer este taller de AMEF, que es importantísimo. Bien. Esta herramienta de AMEF la utilizó y la agarró este mantenimiento y lo puso en la norma y lo puso obligatorio. Bien. Entonces se apoya en el AMEF y el análisis lógico para determinar la estrategia de mantenimiento utilizada. Entonces el AMEF es el análisis de modos y efectos de fallas. También del inglés, de acuerdo, del inglés, FMECA. Muy bien, entonces, su metodología entonces incluye 7 pasos, combina entonces el mantenimiento preventivo con el mantenimiento predictivo y el mantenimiento autónomo, todos los combina y determina las políticas de mejora de acuerdo de mi planta. ¿Sí? Entonces es una filosofía de gestión de mantenimiento en el cual un equipo multidisciplinario de trabajo se encarga de optimizar la confiabilidad operacional de un sistema. Ahora sí, yo la debo conocer, ¿de acuerdo? Yo no la estoy implementando ni aquí ni acá ni acá, sino yo debo saber cuál es mi confiabilidad operacional. Un sistema, ¿de acuerdo?, que funciona bajo condiciones de trabajo definidas y establecidas. Bien, y el mantenimiento está basado en criticidad. Este mantenimiento es el más costoso de todos. Bien, muy costoso. Si el elemento no es crítico, pues no tiene sentido que yo aplique esto. ¿Vale? No tiene sentido. Estoy
botando dinero, pero por cantidades industriales y el elemento no es crítico. ¿Bien? Y entonces se basa en esto, que es lo que básicamente vamos a ver. Bien, esto creo que nosotros lo vimos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un sistema remanente, yo eso pues se lo retomo después, vamos a ver esto también. Y cuando tengo sistemas en serie, entonces se suman las probabilidades. Bien. Esto no lo vamos a ver todavía. Bien, seguimos aquí. Entonces el objetivo del mantenimiento, ahorita regreso sobre lo anterior, es mantener una función de acuerdo de seguridad, mantener la seguridad en una confiabilidad importante, y lo que yo deseo entonces es la disponibilidad, mantener entonces una gran disponibilidad. Bien, eso es la disponibilidad más alta. Bien. Obtengo entonces la información necesaria para mejorar los diseños y a una confiabilidad adecuada. Acuérdense que la MEF se aplica al diseño de ingeniería mecánica también. Entonces seguimos aquí con... ¿Qué beneficios trae esto? Entonces, reduce los gastos de mantenimiento, ahorros típicos que se obtienen entre un 5 y un 15. Eso no es por aplicación del modelo de gestión, es por eliminación de paradas imprevistas, ¿de acuerdo? Por impacto. Mejora la confiabilidad y disponibilidad. Por supuesto que mejora la confiabilidad y la disponibilidad. Establece una recopilación de experiencias, todo se tiene que escribir para futuro. Se aprecia la utilidad costo-beneficio de las alternativas de mantenimiento, mejora la habilidad para planear los recursos, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos entonces mejoras sustanciales básicas sobre esto. ¿Qué metodología se utiliza? Entonces, vamos a poner en español que debe estar aquí está. La metodología, entonces, ¿cuáles son las funciones deseadas del equipo que yo estoy analizando? Ahora sí tengo que saber yo, según el AMEF, yo tengo que saber cómo funcionan las funciones del equipo. ¿Vale? ¿Cuáles son las posibles fallas funcionales? Entonces, claro, si sé cómo funciona el equipo, debo entonces también saber cuáles son esas posibles fallas funcionales. Entonces, por lo menos, si yo tengo una bomba, ¿cómo es posible que esa bomba me deje de funcionar? Entonces, fíjate todo lo que me tengo que imaginar. Una bomba, ¿cómo es posible que una bomba me deje de funcionar? Los virtuales. ¿Cómo es posible que una bomba me deje de funcionar? ¿Por qué me puede fallar la bomba? ¿Por qué la bomba puede perder la función? Por la energía eléctrica. Eso es una. ¿Vale? Energía eléctrica. Otra. Corrosión de los álabes. ¿De acuerdo? Corrosión de los álabes. Muy bien. Otra. ¿Cuál? Estoy trabajando fuera de parámetros de diseño. ¿De acuerdo? Trabajando fuera de parámetros de diseño. Otra. Los sellos mecánicos. ¿De acuerdo? Los sellos me fallen. Otra. Bien. Y así tenemos que imaginarnos todas las posibles pérdidas o posibles fallas funcionales. Entre más fallas funcionales yo me imagine, más
confiabilidad, más confiable será el equipo para mí. Y entonces, como yo voy a tratar de que estas fallas funcionales no me aparezcan, tengo una mayor disponibilidad del equipo. Bien. Una vez yo tenga las fallas funcionales asociadas, ¿cuáles son las posibles causas que me producen eso? Y cuáles son los posibles efectos que esas causas pueden. Esos efectos que están ahí, el punto 4, quiere decir, hay un poco, tengo 1, 2, 3, 20 fallas funcionales, ¿de acuerdo? Pero esas fallas funcionales, yo tengo que decir, bueno, pero la más importante es que si se me va la luz, no bombeo nada. ¿Por qué? Porque si se me van los sellos y estoy bombeando agua, pues no hay problema. Tendré un menor flujo, pero no se me va a apagar el equipo. Pero en cambio, si se me va la corriente, se me apaga y no bombeo nada. Entonces, si se me corrió el álave, posiblemente deje de bombear lo que yo dije teóricamente, pero sigue bombeando. ¿De acuerdo? Si se me va el motor que maneja la bomba, entonces, ¿de acuerdo? Y entonces yo voy a hacer un criterio de priorización de todas estas posibles fallas. Y tengo que hacerlo. Tengo un NMPR, número de prioridad de falla. Entonces yo voy a hacerlos ahí. ¿Y qué consecuencias traen las fallas? Entonces, por lo menos, si se me va la corriente, dejo de bombear. Si se me van los sellos, posiblemente baje, y entonces eso es lo que estoy diciendo y tengo que priorizar. ¿Vale? ¿Qué para mí es más importante? Pues que no se me vaya la corriente nunca, porque dejo de bombear. Entonces, ¿qué hago? Entonces voy a hacer un paliativo para si se me va la corriente, le pongo tengo una cosa que me genera electricidad, que no me deja que se la bomba me deje de bombear. Una UPS, una cosa allí como las computadoras. ¿Bien? Bien, jóvenes. Entonces, bueno, entonces ya la metodología pues la vemos la próxima clase para no perder hoy. Bien, entonces seguimos el jueves con mantenimiento. Termino, doy criticidad y ya estamos listos para el previo, ¿vale? Bien, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, desde allá, de la virtualidad? ¿Preguntas? Profe, el Adelante. informe... Preguntas de lo que quieran, de las 80 horas, de lo que haya por allí por preguntar. Tenemos 10 minuticos aquí, 8 minuticos. Adelante. Al fin, el informe del taller, ¿lo envía hoy o para ir empezando a hacer el taller Ajá, ahorita se los envío. Ayer me fue un poquito ahí, por eso no se los envío. Ya les envío le voy a enviar esto que vimos ahorita también, ¿de acuerdo? Ahorita se lo envío, pero ahora que me pare ya en la computadora mía. Les mando como van a presentar el taller. Vayan busquen entonces un equipo, recuérdense, que tenga las acciones preventivas y que tenga las rutinas preventivas. Rutinas y acciones. No quiero ver ningún informe sin acciones preventivas, sin fechas de cambio. Aquel informe que no tenga fechas de cambio, porque es que algunos consiguen unos manuales que solamente les dan la rutina y así me entregan el informe. Ese informe que no tenga unas fechas de cambio no está bien, está mal. ¿De acuerdo? No tiene la nota. Sí. Profe, una pregunta, para estas máquinas es que yo he buscado y sí encuentro los planes de mantenimiento, pero no encuentro lo que es el catálogo, el explosionado del equipo y todo eso. No sé si de pronto usted tenga alguna página o algo así donde se encuentre más fácil. ¿No? Todos consiguen, no te preocupes, busca bien. Tal vez no consiga el explosionado, tal vez consiga. Lo más importante que tiene que conseguir es el manual de mantenimiento. El manual de mantenimiento. ¿Por qué? Porque después viene criticidad y con ese que vamos a hacer criticidad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son críticos y cuáles no son críticos? Entonces, ahorita me interesa que recuerden, el jueves que viene, el martes próximo, martes, ¿no? El martes próximo tenemos de 8 a 10, de 8 a 9,
tenemos entonces, viene la gente del software. Va a entrar la gente del software a nuestra clase. Entonces, el martes no lo vamos a hacer. No sé si quieren venir, yo no tengo problema. Lo hacemos acá presencial. Y va a venir la gente del software. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a cómo me vaya el jueves en la clase, tenemos entonces el examen en la segunda hora del día martes. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos el examen en la segunda hora del martes, el lunes, en un espacio que tengamos, les doy cómo van a ser las preguntas del examen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, pero déjenme verlo cómo me va el jueves, porque es que a veces no logro aquí medir bien con la medida para allá y se me va. Entonces, no se nos olvide, el martes tenemos la visita de charla de software, MP. Preguntas, jóvenes, lo importante es que pregunten. Tenemos que lograr este curso que nos den una versión estudiantil. Aquí hay Natalia, seguro que va a ser la primera pregunta y va a tirar el gancho por ahí. Aquí voy yo. Y entre todos tenemos que lograr que nos den una versión estudiantil, ¿de acuerdo? Yo sé que ellos la dan. Yo no sé si ahorita la tienen, pero ellos nos las han dado anteriormente. Nos dan un código y con eso entramos. Y esa versión estudiantil nos sirve. Nos sirve para incluso los que van a hacer tesis de grado en esto, ¿sí? Entonces siempre toda esta gente tiene una versión estudiantil. Ella viene, es una chica, creo que ella viene a vender el software. Ella no viene a darnos ninguna instrucción, ella lo que viene es para vendernos el software. Y ella va a querer que nosotros le compremos. Nosotros todos somos unos limpios todavía, no tenemos ni empresa y que vamos a estar comprando software de mantenimiento. Pero como somos unos limpios, queremos una versión estudiantil del software, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a estar allá sentado y voy a hacer algunas preguntas y yo voy a motivarlos para que ustedes le digan, de acuerdo, que si nos dan una versión estudiantil. Es una versión estudiantil temporal, dura 3 meses, 4 meses, algo así. Y luego entonces ese código desaparece, pero uno le da tiempo a familiarizarse, a montar las cosas, ¿bien? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Profe, de ese taller, cuando escojamos la máquina, ahorita hacemos el taller este preventivo, ¿el siguiente cuál es? El de criticidad. Entonces, digamos, sí es necesario, digamos, saber los componentes de la máquina para saber qué elemento es más crítico y todo eso, ¿sí? Entonces, cuando vas a hacer criticidad, la máquina tiene 50 elementos, pero tampoco tú me vas a agarrar 50 elementos y me vas a hacer criticidad de ellos. No, que vas a hacerlo sobre 12, ¿de acuerdo? Sobre una parte. No tenemos que irnos a cosas tan extensas. Con cosas pequeñas, nosotros aprendemos qué es el objetivo. Lo que quiero es que aprendan los ponderados de hacer criticidad, que es el objetivo que persigo. Aprenden los ponderados y listo, ya con eso nos vamos nosotros a hacer la criticidad. ¿Bien? Bien, jóvenes, eso es entonces lo que corresponde. Bueno, entonces nos vemos el día jueves. Bien, ya les estoy mandando entonces las cosas del preventivo. Si acaso no se le he mandado, uno me recuerda para mandar. El trabajo, perdón, aquí hay una pregunta muy importante. El trabajo de preventivo es de 2 personas, ¿de acuerdo? Es un grupo de 2. Lo van a hacer entre 2 personas. No es una sola, son 2. Entonces, búsquese un compañero, entonces, ya ahora con el compañero hace entonces el preventivo. Me interesa que trabajen de 2, ¿de acuerdo? 2. Si pueden, para efectos de EIB, puedo tener 4, pero los 4, ya, 2 van a trabajar una máquina y otros 2 van a trabajar una máquina. Y los 4 van a tratar de trabajar posiblemente. Este va a ser el grupo de exposición igual. O sea, escojan su compañero ahorita, bien escogido, porque con este compañero va a ser la exposición cuando ya tengamos todo el mantenimiento, ¿vale? Entonces lo trabajamos en grupos de 2. El taller de preventivo en grupos de 2. Bien, entonces vaya escogiendo su compañero, ¿vale? Bueno, ya no hay más preguntas acá. Habitación, pregunta de trabajo, bien. Entonces en grupo de 2, bien, el preventivo, grupo de 2. Bueno, bien, jóvenes, entonces nos vemos el próximo jueves. Chao, jóvenes virtuales.